Señoras y señores, muy buenas noches. Iniciamos hoy con esta pequeña guía un espacio que trata de ofrecerles la noticia de aquellos actos o acontecimientos que estimamos son de interés general. Muy buenas noches y bienvenidos a Retrovisor. Tal como anunciamos la semana pasada, hoy vamos a hablar de una visita histórica, la que tuvo lugar el 6 de diciembre de 1980. Hace unos días se cumplieron los 22 años de aquel acontecimiento. Entonces, para hablar del presidente, pues hoy tenemos el lujo de contar aquí con otro presidente, con el presidente de la ciudad. Para nosotros es un privilegio que haya venido a este programa. Juan José Imbroda, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchas gracias por venir, porque sé que son muchas las ocupaciones que tendrá en su agenda, pero por eso agradecemos vivamente que haya tenido el detalle de acompañarnos para ser un poco el comentarista de lujo de aquella visita que a él le pilló muy de cerca, porque entonces era el primer teniente de alcalde, el segundo en el organigrama del ayuntamiento, y entonces pues vivió muy de cerca aquello. Como aquí vienes en calidad de invitado, de comentarista, si te parece bien, hacemos el tratamiento habitual. Nos conocemos hace muchos años y dejamos el engorroso a usted, si te parece bien. Me parece muy bien, y además yo vengo aquí de comentarista o de aficionado, y además no soy ningún lujo para estar aquí contigo. Voy a intentar poner mi granito de arena para recordar aquellos momentos que efectivamente viví muy de cerca, pues porque fui primer teniente alcalde. Fue una visita que tú calificaste en aquel entonces, así venía reflejado en la prensa, como histórica y memorable. Y dice, añadiendo, dadas las especiales circunstancias políticas y sociales que ahora vivimos. ¿Podríamos situar un poco en cuáles eran esas especiales circunstancias? Bueno, era histórica porque era un presidente de gobierno, el primer presidente de gobierno que vino desde el tiempo de la monarquía de Alfonso XIII. En 1927 vino Primo de Rivera, pero claro, el primer presidente constitucional. Pues fue en el año 25, ¿no?, cuando vino Primo de Rivera aquí, creo recordar. Vamos a recordar, creo saber. Y entonces, bueno, era histórica, el presidente de gobierno de la ciudad. Luego también eran unos momentos que Adolfo Suárez era un hombre que tenía y tiene coraje y tiene gestos, era muy dado a los gestos. Y entonces, pues se planta aquí en Melilla, una ciudad que estaba siendo reivindicada en unos principios de democracia todavía con inestabilidad, como luego se vio. Todavía era una democracia entre algodones. Entonces, pues por toda esa serie de circunstancias lo califiqué así. Pues, si te parece bien, vamos a ir a andar con el movimiento. Son imágenes las primeras de la llegada que tuvo lugar al aeropuerto. Fue, como decíamos, el 6 de diciembre a las 5 de la tarde. Ahí le están recibiendo el alcalde, Rafael Guinel. También estaban ya se habían desplazado anteriormente aquí el diputado José Manuel García Margallo. Sí. También aparece el senador Juan Ríos. Y el propio alcalde, que también era senador. Era senador, y el general Burgón. El general Burgón, efectivamente. Que era delegado gubernativo también de la época. Que, como me apuntabas antes de que entráramos en directo, el último delegado del gobierno militar. El último. Estaba joven Adolfo Suárez ahí. También le acompañaba el capitán general de la 9ª Región Militar, Antonio Delgado Álvarez, teniente general. Hemos visto aparecer por ahí ese melillense que no nos cansamos de echar de menos, que Manuel Carmona, y con la cámara. Capitán general que no participó en el golpe del 23F, que le pilló en Almería, viendo las guarniciones de Almería, y que enseguida lo custodiaron las fuerzas militares de Almería cuando estaba allí, porque él no intervino para nada. O sea que el capitán general de Granada no intervino de ninguna de las maneras en el 23F. Así luego me lo comentó en un viaje posterior que vino aquí, que le pregunté yo. Aquí pasa revista a unidades del ya extinto cuerpo de regulares número 5. La visita además, vamos a ver las personas a las que saluda. Ahí se ve a Juan Ríos. Juan Ríos, senador. Juan Belver, que era el magistrado juez de instrucción. Francisco Banzini, que está joven, Son los directores provinciales, la administración del Estado aquí, la administración periférica.
La visita aquí se acortó, según lo Sí, previsto, por sí, el fallecimiento repentino del exactamente. entonces primer ministro de Portugal, Francisco Sá Carneiro. Se estrelló con un avión, una Efectivamente. avioneta. Y, y vino de allí, desde Portugal, tuvo que irse y se pegó una buena paliza a Adolfo Suárez para estar en el entierro de Sacarné y luego vino a Melilla. Que además hizo escala en Málaga para venir para acá y uno de los problemas que se le planteó a la expedición fue el encontrar tabaco, porque por visto no tenía nadie, entonces tanto él, tanto el presidente como la entonces secretaria de Relaciones con la Prensa, Posada se llamaba, Rosa Posada. Rosa Posada es compañera mía en el Senado, en la actualidad. Fue portavoz. Adolfo Suárez es un hombre que en aquel momento es muy frugal. Normalmente lo que comía era una tortilla a la francesa y fumaba mucho y muchos cafés. Entonces estaba delgado y la misma actividad que tenía, la intensidad, el intenso de su actividad, pues hacía que fuera así. O sea, que apenas comía, y cuando había comidas de tantas comidas oficiales que había, organizadas por mucha gente, pues lo que hacía era hablar, tomar algo muy ligero y nada más. Bueno, la prensa nacional le da bastante importancia a la visita que hizo al acuartelamiento Miguel Astray, no por lo que se ve, sino por lo que no se vio, que era la reunión que mantuvo con altos jefes del ejército. De hecho, esto era una escala también el viaje que tenía previsto para 2 días después al País Vasco. Y había, es lo que se conocía entonces como el ruido de sable. Y entonces aquí, por lo que optó por reunir en la sala de banderas, tanto en Ceuta como en Melilla, a los jefes militares, donde también estaba el capitán general y el comandante general de Melilla, y les dijo, pregúnteme usted lo que quiera. Y por esto se le preguntó de todo. Yo, claro, en esa reunión yo no asistí, fue a puerta cerrada, fue una reunión militar, creo que no estuvo mal, según los comentarios que me hicieron a mí. Era un hombre que estaba especialmente dotado para dialogar y para hablar con la gente, y inclusive con mucha gente. Entonces además no rehuía ningún tipo de problema. En aquella época, evidentemente, había mucho ruido de sables, ¿no? Pero la guarnición militar de Melilla, la verdad es que no participó para nada del 23F, que fue 2 o 3 meses después de esta visita, ¿no? Pero entonces escribía en el periódico Ya, que pertenecía a la cadena editorial católica, entonces no era solamente el periódico Ya, sino en todos los periódicos pertenecientes a esta cadena, decía Abel Hernández, decía que las fuerzas militares de élite han tenido la oportunidad de comprobar, sin intermediarios, en Melilla, que la batalla contra el terrorismo se está dando en serio, que la unidad e integridad de España no corre peligro serio a pesar de los pájaros de mal agüero. Y dijo que vino a su área, a Melilla, para intentar iniciar su recuperación política desde los sitios más escabrosos. Eso es. Bueno, la verdad es que la visita de Adolfo Suárez a Melilla fue un baño de multitud, la que se llevó, ya luego veremos las imágenes. Sí, aquí lo que venían a plantearse casi todos los editorialistas, articulistas de la época, tanto en Ya como en Pueblo, como en Diario 16, que quería hablar con los militares porque tenía especial interés en saber cómo se veía la visita, que también se veía histórica, al País Vasco. Estaba recién ahora la autonomía, y ya entonces Arzallus conspiraba para cargarse a Garaikoetxea y evitar un acuerdo entre Vitoria y Madrid que finalmente se produjo. Entonces, tranquilizar por el miedo al separatismo, que era lo que realmente inquietaba al estamento militar. Luego también, estamos hablando de los años 80, ¿no? Al principio, del año 80, del año 70. Concretamente el día de la Constitución. Franco había muerto hacía 5 años, no hacía 5 años prácticamente. O sea, habíamos pasado de un régimen a otro, pues estábamos pasando. Entonces había muchas fuerzas que se resistían, ¿no? La Marcha Verde había sido también reciente. Eran momentos muy, muy dramáticos, ¿no? Entonces, él prometió venir a Melilla y lo cumplió. Yo creo que vino más por cariño, por su espíritu, como he dicho antes, por la política de gestos suya, tenía que venir a Melilla, pues era una plaza de vanguardia para él, y por eso vino. Y además él prometió que visitaría todos los rincones de España, y bueno, pues todos fueron todos, incluidos. ¿Costó mucho trabajo a UCD o al ayuntamiento
el que Suárez viniera? ¿Cómo fueron los preparativos? No, eso a través del diputado García Margallo y a través también del presidente del partido, que era Rafael Giner, con Yamaki, bueno, pues se le invitó. Pues él no se negó, él dijo que venía a Melilla, y entre otras cosas también es que Melilla tenía un cierto recuerdo cariñoso hacia él. Mantenía un recuerdo cariñoso de Melilla. Él estuvo aquí haciendo la milicia universitaria en Infantería del 52. En 1957. Claro, fue como alférez. Claro. Mira, yo tengo anécdotas de ahora, de hace muy poco. Yo estuve con Adolfo Suárez el 12 de octubre de este año. O sea, que no hace nada. Hace también, el año pasado también estuve con él, pero hablando largamente. Y recordábamos el viaje a Melilla. Entonces, hay una cosa curiosa, una anécdota que él me dice, bueno, cuando se dirige a la puerta del ayuntamiento, que estamos esperando, él rompe la seguridad, ya lo veremos, ¿no? Y se va la gente. Entonces me hablaba de su novia que tuvo en Melilla, ¿no? Entonces su novia que tuvo en Melilla, según me dijo él hace 1 año, 2 años, la volvió a encontrar cuando vino. La volvió a encontrar cuando vino. Entonces, bueno, pues una señora... ¿En qué situación la encontró? Bueno, la encontró una situación, solamente una situación normal. La novia fue con más amigas y con más gente adentro a saludarlo, entonces la reconoció, se saludaron y tal. También cuando vino Adolfo Suárez se fue a ver a una señora que le lavaba la ropa militar cuando él estaba aquí haciendo la milicia, cerca de Infantería 52. O sea que él tenía ya unos recuerdos. Bueno, y él recuerda también que se hizo una foto vestido de torero. No, una foto no, un cuadro en que él posó para Antonio Barbadillo, que era un artista... Sí. Yo no sé, lo de Barbadillo sí lo conozco. Torero, quizá ahí esté la explicación de las inclinaciones del hijo, algunas manifestaciones taurinas, pero vamos, que se hizo la foto y además lo recordó en ese viaje como anécdota. No, eso no lo conozco yo, no conozco lo de la foto de torero. Lo de las inclinaciones del hijo sí lo conocemos a través de los medios de comunicación. Y lo de Barbadillo sí también sabemos que es un artista muy importante, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, él tenía esos recuerdos gratos de Melilla y pasar aquí... Bueno, y entonces una vez que os llega la confirmación, que llega el presidente, estado de movilización general, me imagino. Claro. Aunque en aquellos tiempos los partidos eran muy embrionarios, sí. Era todo, todo se movía sobre la base de entusiasmo. Pero la UCD de la época era un partido importante, el partido más importante que había, porque inclusive el PSOE todavía estaba en cuadro, aunque este era un partido que iba a ser importante. El partido importante del año 80, final de los 70, el UCD. Y bueno, organizar toda la visita, desde pues toda la intendencia, todo el plan de acción, desde la cena con todos los compañeros de UCD, que se celebró en el balneario número 2. Eso también tenemos imágenes. También, pues de ahí hasta la recepción que se celebra en el Parador, pues con todas las fuerzas sociales y políticas de la ciudad, que así se hace. Es un hombre, como he dicho antes varias veces, y además todos sabemos que es un hombre muy dialogante, le gustaba hablar y dialogar con todo, y no reunía a nadie, pues también se celebró. Y aparte su visita con el estamento militar, que se dieron tanta importancia en la época, ¿no? Y luego además la mezcla, lo que era mezclarse con toda la población, pues que lo hace en la puerta del ayuntamiento, lo hacen más veces cuando está aquí. Todo eso se tuvo que organizar, excepto el romper el cordón de seguridad, que eso lo hacía él de motu propio, ni muchísimo menos, pero que bueno, pues en aquella época fue un trabajo, claro. No estábamos acostumbrados a que era presidente de gobierno, al revés, porque es que además cuando estuvo Franco como jefe de Estado, o Arias Navarro, o el almirante como presidente del gobierno, que fue el primer presidente del gobierno que hizo Franco, ellos no vinieron nunca, porque la verdad es que nunca viene Franco aquí, ni como jefe de Estado, ni como viene, ni Carrero Blanco vino, Primo de Rivera, también, cuando vino todavía, al fin y al cabo, no venía a un territorio como parte autónoma, como una parte al margen de lo que era el protectorado. Viene el tema de anual, viene todo esto. Bueno, pues todo esto, y además la ilusión que hacía. Claro, porque el impacto en Marruecos fue grande, la visita de Suárez. Claro, y a nosotros, un partido, estábamos iniciando la democracia, teníamos muchísima ilusión, aparte de menos años, que teníamos mucho menos años, también teníamos muchísima ilusión. Todo el que viniera aquí el presidente del gobierno, el presidente del partido, y además un hombre muy carismático, ¿eh? Adolfo Suárez tiene un carisma especial, ¿no? Todavía lo mantiene. Y además esa sensación que había entonces en Melilla, que son más pronunciada que ahora, de aislamiento, de sentirse completamente alejado de cualquier cordón umbilical con el resto del país, pues el que viniera
tuvo un especial impacto psicológico, sobre todo porque entonces estaba muy acostumbrado a no intentar crear nada que pudiera suponer un roce con Marruecos. Y a pesar de que a través del primer ministro de Marruecos entonces se dijo que la visita a los presidios era una provocación, no por ello, vamos, Suárez se arredró por ello. Él tenía un criterio muy firme con respecto a Melilla y respecto a Marruecos. Lo tenía muy firme, y algunos comentarios que no puedo decir aquí públicamente, que hizo en el Congreso de Diputados, entre pasillos, cuando una de las reivindicaciones, uno de los momentos que ha habido de presiones fuertes también por parte de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, y él tenía las cosas muy claras. Entonces, pues, y como tenía ese carácter, pues por eso él eso se sobrepone a ello y se lanza y ya está. Pero sí, Pues, tiene un comentario fuerte. Victoria Prego cuenta, que es la gran estudiosa de la transición, pues contaba recientemente, hablando de eso, de los 25 años de la transición, que uno de los momentos en que al rey Juan Carlos I pues le tocó bailar con una situación realmente embarazosa fue como consecuencia de una visita que hizo Hassan II, y entonces estaba Suárez, y Hassan II por visto hizo una broma sobre que vamos a tomar Ceuta y Melilla, y el otro respondió algo así: al día siguiente estará en nuestro avión, no sé exactamente qué aparataje militar dijo, estará bombardeando Rabat. Y no sentó nada bien, el rey no sabía dónde meterse. Eso lo cuenta... Pues yo no, algo así. Algo así también. Algo así. Pero claro, la prudencia de tu cargo ahora te impide... Algo así. Vamos a seguir viendo imágenes. Abandonamos el acuartelamiento Millán Astray y ya estamos llegando al momento más apoteósico, que es la llegada a las inmediaciones del ayuntamiento. La Plaza de España. Bueno, aquí Suárez perdió incluso un botón de la manga derecha de la chaqueta. Él se fue, a la gente rompió el cordón. Vamos, nosotros estamos esperándolo todo en la puerta y no nos hizo ni caso, se fue directamente a la multitud. Bueno, y después por esto se recogieron todo tipo de restos de cosas, de cadenas, de... Claro, que aquello fue apoteósico, aquello fue... Además, hacía poco que había sufrido Suárez, bueno, UCD, el descalabro de la autonomía andaluza. Sí, aquello fue el principio del fin de UCD. Bueno, ahí estamos. Está Rafael Ginel, el alcalde, otra vez con Juanito Ríos y García Margallo. Y ahí estábamos nosotros, ahí se va Juan López, que fue concejal con nosotros, fallecido también, igual que los dos senadores. Bueno, y ya esta multitud pues, invade. Ahí se ve José Luis Estrada, ¿no? Sí, está. Desde el PSOE que estaba en la corporación, se ha visto fugazmente. Y también el comunista, el que fue el Partido Comunista, Lorenzo Lechuga. No, Lechuga no. ¿Cómo Cortés, se llamaba este? Cortés. Cortés, que también estuvo en la corporación. Bueno, aquí la verdad es que la calidad del audio no es excesivamente buena. Pero podemos escucharlo. Un presidente de gobierno viene a este entrañable rincón de la patria y el agradecimiento del pueblo de Melilla. Sabemos sobre todo de su cansancio y de los esfuerzos que ha realizado para estar con nosotros. Eso, en nombre del pueblo de Melilla, muchas gracias, señor presidente. Antonio Moreno. Me siento verdaderamente satisfecho de encontrarme entre ustedes. Aquí pasé 6 meses libre, prestando servicios como el médico Benito en el entonces regimiento de infantería Melilla 52. Al pisar hoy ese rincón de nuestra patria, me siento verdaderamente orgulloso de contribuir con mi
autoridades locales a paliar y resolver los problemas que hacen difícil su vida. Espero y deseo profundamente que con ocasión de este viaje, y reitero que en colaboración con todas las autoridades de Melilla, contribuir de una vez por todas también al resurgimiento económico, social y cultural de Melilla. Lo siento mucho. Este se había cortado, ¿eh? Y siento mucho no poder estar más tiempo aquí entre ustedes, porque entre otras cosas la agenda de trabajo que me han preparado es bastante amplia y complicada. Voy a tener que retirarme para seguir trabajando, pero retirarme a trabajar es retirarme con la satisfacción, el honor y el orgullo de sentirme trabajando por todos ustedes, que trabajar por todos ustedes es trabajar por lo mejor de España. Muchas gracias. ¿Cómo sonaban estas palabras? Bueno, eso parecía música celestial, ¿no? Venir aquí un presidente de gobierno y además del carisma que ha tenido y tiene Adolfo Suárez, pues para nosotros para el pueblo de Melilla fue inenarrable, ¿no? Y luego es un hombre que transmitía muchísimo. Yo, entre todos los políticos que yo he conocido, los estadistas que también he conocido, algunos, a mí el que me supuso un mayor impacto fue este. Quizás fue Adolfo Suárez, quizás sería la edad, quizás sería la ilusión del momento. Bueno, todo eso tuvo que influir, pero a mí me produjo un gran impacto la personalidad de Adolfo Suárez. Y el estar charlando con él vis a vis me llenó muchísimo. Además de las palabras que resonaban con todo su resonancia histórica, también hemos visto otros personajes que están por ahí siempre, eternamente, como Antonio Moreno. Sí, es verdad, Antonio Moreno estaba... Que no tenía que ver, bueno, que las posibilidades técnicas eran las que eran. Las que eran, sí. Porque de hecho Televisión Española, que mandó a todo un grupo con todos sus últimos adelantos técnicos de la época, pues no consiguieron recoger con calidad suficiente pues el testimonio sonoro de aquel entonces. Antonio Moreno es un personaje característico ya, ¿no? Pues yo creo que el día que escriba él su memoria, pues tiene toda la democracia y hasta democracia. Claro, y ahora vendrá el certamen de cantautores y estará allí. Además, él el que se encarga de poner la bombilla, es que disfruta con... Pues tenemos que decir, porque han aparecido algún ministro que otro que no hemos ni siquiera tenido el detalle de mencionar sus nombres. Era el ministro de Industria y Energía, Ignacio Bayón, y el ministro de Trabajo, Félix Manuel Pérez Millares. Este ministro de Trabajo, bueno, tuvo sus problemas luego en Andalucía porque era UCD de Andalucía. Claro. Aquel referéndum de Lauren Postigo. Exactamente, Lauren Postigo. Y luego, yo me quedo con Ignacio Bayón, con la figura del ministro de Industria, que además luego fue un alto cargo en la industria del país, y es un hombre que tenía un pozo y un conocimiento y una gestión muy importante. Pérez Millares era otro estilo, era otra cosa, quizá más político, y que sucumbió en Andalucía, claro, con lo que yo creo que fue el gran error de la UCD, que fue Andalucía. Pues Ignacio Bayón, además, cuando estuvo aquí, habló de que Melilla, si tenía alguna salida en el sector industrial, era en la industria ligera. E incluso habló de que había una especie de propuesta o proyecto de una industria de juguetes, de una fábrica de juguetes que podía dar trabajo a 300 personas aquí en Melilla. Bueno, son las cosas que se hacen en los viajes. Y... También tendrá que decir eso. Aparte que también se le recordó en el viaje por parte de la canallesca prensa que fue el encargado de limpiarle el carmín que se le había depositado alguna damisela melillense en el aeropuerto. También hubo un tumulto que no viene reflejado en las imágenes, y entonces, atenta y solícitamente, Ignacio Bayón, pues le quitó el rímel para aparecer presentable. Es un gran colaborador de Adolfo Suárez. Vamos a seguir viendo imágenes. Esto es el... delegación de gobierno, ¿no? La delegación de gobierno, sí, efectivamente, la delegación de gobierno. Que hay una reunión también con... Que la delegación de gobierno no es donde está ahora, ¿eh? Claro. Esto estaba donde estaba educación, ¿eh? Donde está ahora educación. Estaba la delegación de gobierno. En la calle Prín.
No, 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 no. ¿Dónde está la Dirección Provincial de Educación? Perdón, Dirección Provincial de Educación. La Dirección Provincial de Educación, efectivamente. Funcionarios que todavía... Ahí está Segismundo, ¿no? Navarro, ¿no? Sí, también se veía por ahí, aquí el presidente Ahí está entonces, con esa, Jesús García Alarcón. con esa de turismo, está aquí. Está Miguel Gutiérrez entrando por detrás, está Enrique Ibáñez, Miguel Gutiérrez. Ernesto Rodríguez, consejero, sí. Laureano Folgar, Sí, que entonces era secretario general. está el general Burgón otra vez. Se lo pasó sonriente el general Burgón. Era un hombre muy afable el general Burgón. El general Burgón tenía su biografía y parece ser que el principio de la democracia participó bastante pues a favor de ella, ¿eh? Dentro inclusive, creo, en la Moncloa. Bueno, y después de esa reunión, la delegación de gobierno vino aquí pues un intenso pasamanos, un besamanos, que primero recibieron me parece una representación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación. A ver si veo bien. Ahí está, no, ahí estamos todos. Ahí está la corporación municipal. Ahí es la corporación. La corporación. Ahí está Manolo Soria. Manolo Soria, que era responsable de Sanidad. Era representante del PSOE. Del PSOE. Jaime Quesada, parece que ya está muerto, ¿no? Fallecido. También. Emilio Bo, ¿no? Emilio Bo, pues mira cómo está Emilio Bo. Cantón, Pepe Cantón, también fallecido, Pérez Rueda. Bueno, pues ahí estoy yo. ¿Este lo reconoce? No, reconocerlo me cuesta trabajo. Francisco Martínez, sí. Sánchez Mota. Estaban Olivares, Juan López que ha muerto, José María Genial que también ha muerto, desgraciadamente también todo, mira, Pepe Imbroda. Que bueno, también aparece... Arango, que también ha fallecido. Pajares. Cintas, que era el PSOE. Francisco Cintas. Hombre, sí. Y Alfredo Meca. Alfredo Meca. Como secretario de la corporación. José Luis Estrada. Antonio Cortés, que era el único... Lourdes Carvalla. Concejal comunista. La única mujer, Sebastián Villar, que desgraciadamente murió hace 3 o 4 días. Antonio Barranquero. Moset Valderrama. Bueno, y ahí sí hubo una reunión a puerta cerrada, donde se expusieron de manera cruda, podría decirse, cuáles eran los problemas de Melilla. Hombre, nosotros estuvimos hablando, pero más crudamente, como era lógico, lo expuso la oposición de la época, que era Manolo Soria, y era que llevaba el portavoz, sacó un papelillo. Un papelillo con cosas apuntadas. Manolo, que era un activista importante, bueno, pues sí le planteó cosas más crudas. Nosotros también estuvimos hablando, ¿no?, de Melilla y de Sánchez Mota iba a la cuestión documental, me imagino. Sánchez Mota, yo no me acuerdo bien lo que dijo Sánchez Mota ahí, pero vamos, según las crónicas era el que más incidencia... Era monográfico, en ese tema era monográfico, se encargaba de eso, que me va a decir. Que se le invasión a Tortuga, que sí. Y Antonio Cortés, el diputado, el concejal comunista, preguntó por la OTAN. ¿Qué pasaba con la OTAN? Y contestó entonces Suárez que, bueno, que no entraremos, pero entrará España entera. Y ahí pues se está viendo la entrega de... Mira, Jaime Quesada. La verdad es que faltan bastante de la época, faltan bastante. Proporcionalmente una generación que no... Y no, además, es que no que no ha sido muy duradera. No, además no han fallecido mayores, por eso ha sido una... Ni mucho menos. Ahí está Cortés. Que ahí las reuniones se sucedieron hasta las 2 de la madrugada. Claro, eso fue una palizón que se pegó. Claro, pues todo esto que estamos en el mismo día. Si es que tuvo que venir antes, pero yo antes lo he dicho, ¿no? Que con el fallecimiento de Sacarneiro, pues tuvo que irse a Portugal, tuvo que desviar el camino y entonces aquí pues tuvo menos tiempo, ¿no? Y aquí se le llevó el libro de oro de la ciudad allí, al Prado lo firmó allí. Por cierto, tengo que recordar algo a algunos de nuestros asiduos seguidores, porque después me lo echan en cara si no lo digo. Es que me referí en un programa anterior a José Legrá cuando vino a Melilla, entonces yo erróneamente creí que vino a un combate organizado por el Tercio. Entonces nos ha dicho nuestro amigo Serrano que no, que vino aquí pues con ocasión del partido inaugural de la temporada del 63-64 Sociedad Deportiva Melilla, que entonces lo invitaron, lo trajeron aquí, Paco López, que era presidente, y el mismo Serrano, que era el secretario de aquella junta directiva. Así que quede dicho, para que después
pues no se me impute falta de memoria o Falta no de rigor, reconocimiento de de rigor histórico. los errores propios. Estamos hablando de los problemas que se le plantearon y demás. Realmente, a juicio al menos de la UCD, de los que entonces gobernabais, los problemas esenciales que tenía Melilla, ¿cuáles eran? En aquella época, lo que era un problema pavoroso, el problema de la vivienda. El problema de la vivienda apenas se había construido. Cuando llegamos nosotros al gobierno de UCD, pues apenas se había construido. Quitando pues promoción privada, pues apenas nada. Quitando las cooperativas de vivienda de USADIR, yo creo que es lo único que se hizo de privado en aquella época, en muchos años. Entonces, bueno, pues... Entonces había un problema aquí asfixiante de vivienda. Entonces era el primer problema que todos los medios se poníamos siempre en primer lugar, la vivienda, falta de vivienda. Comunicaciones, claro, esto siempre lo vamos a tener. Comunicaciones, siempre lo vamos a tener, no en el mismo grado, evidentemente, pero vivienda fundamentalmente era lo que más nos preocupaba en aquella época. Y por eso, bueno, se hacen unas actuaciones importantes en vivienda, las grandes inversiones se hacen en vivienda, que lo hace el gobierno UCD y después también lo hace Suárez se comprometió a que para el año 1981 se aprobaría una partida dedicada a la construcción de viviendas. No sé si eso llegó a término. Nosotros arrancamos lo que hoy en día es la mina de RIF, se hizo el proyecto, empezaron inclusive a hacerse lo que es la vereda de la Constitución. La vereda de la Constitución, inclusive pusimos un monolito y tal antes de irnos, aquí viene la vivienda, monolito, tardaron la pala en darle un porrazo al principio y se acabó, y luego la vivienda le hicieron otro, vinieron nuestras de una gestión de UCD, porque y eran casi 800 viviendas, ¿no?, entre las dos promociones. Luego la vivienda del RIF, Mineral fue distinto a la configuración del proyecto que se hizo en aquella época, que hicimos nosotros, pues porque nos interesó, por lo que fuera, el gobierno no valdría, y se hicieron de otro tipo. Pero la vivienda fue fundamentalmente el problema principal que teníamos en aquella época. También estaba como una cuestión que, digamos, más, no que fuera más importante, pero sí de mayor alcance estructural, que era la definición de Melilla en el conjunto de España. Hacía poco nos referíamos al referéndum de la autonomía andaluza. Entonces ya todo el mundo quería su autonomía. Y Melilla en ese momento pues no se sabía cuál iba a ser su rumbo. Eso también se le planteó a Suárez, la posición que si era a favor, que si era dentro de Andalucía o fuera, era en ese momento el debate, ¿no? La posición de ustedes fue que fuera dentro de Andalucía. La primera posición de ustedes fue que Melilla estuviese dentro de la comunidad autónoma andaluza. Lo que pasa es que en aquella época estaba hasta sin definir Andalucía. Bueno, la autonomía sale pues porque hubo que hacer el café para todos, ¿no? Porque la autonomía, la que la arrancan verdaderamente es Cataluña y País Vasco, y entonces al socaire de ellos, y para que esto no sea una distinción, pues entonces donde se meten todos los demás ya metemos el tren de la autonomía. Entonces lo echamos a andar, que ha funcionado. La verdad es que ha funcionado bastante bien, o sea que aquello que fue para parar un poco los pies, o por lo menos para ponernos casi igual o lastrar a estas dos autonomías, pues al final ha salido bien. Entonces en aquella época la idea de UCD era que Melilla y Ceuta fuesen a Andalucía por muchísimos motivos, ¿no? Pues porque era la relación cultural de otro tipo, natural, ser natural de estas dos ciudades, ¿no? Pero ahí sí, ahí el PSOE se opone. El PSOE se opuso de la época y inclusive creo recordar que hubo una votación en Andalucía y perdimos la votación los de UCD, la ganó el PSOE, y entonces se quedó Melilla y Ceuta fuera de Andalucía. Entonces ya hubo que buscarle pues otro traje distinto y de ahí ya arrancamos, bueno, pues toda la historia toda la historia pues que todos conocemos, ¿no? hasta nuestros días, ¿no? Pero que fue un debate aquel, fue un debate que hubo aquí en Andalucía, si en Andalucía no, pues aquí sí lo llamamos el debate más interesante. Era un debate de ideas, porque realmente la situación, viendo la relación que había entonces entre los componentes de aquella corporación, no estaban tan encanalladas las cosas, digamos, en la vida pública. Había una diferencia, que esto lo hemos comentado también con otros representantes políticos, mirando con perspectiva lo que era aquella época, que quizás la diferencia ideológica eran mayores o mucho más distanciadas entre los que ahí estaban, pero sin embargo las personales no lo eran tanto. Hombre, hay una cosa importante, el Ayuntamiento de UCD se reparte el gobierno de la ciudad, el gobierno del ayuntamiento. Teníais mayoría absoluta con 14 de 25. 14. Tenemos mayoría absoluta y además había independientes 3 o 4, 2 y 2 más, en un partido independiente que podíamos haber sido 18. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es repartir proporcionalmente los partidos. El PSOE tiene su concejal delegado de un área, creo recordar que llevaba medio ambiente, urbanismo llevaba, o sanidad, como me ha dicho medio ambiente antes. Todavía casi no se había inventado. Efectivamente, era urbanismo.
Y cada uno se reparte, o sea, y está en el Consejo, en la Comisión Permanente, que en aquella época se llamaba Comisión Permanente del Ayuntamiento, pues todo representado. Eso se podía haber evitado si hubiese querido, pero se quiso hacer así, bueno, pues para dar representación a todo. Yo creo que estuvo bien hecho. Porque además, empezando la democracia, tendríamos que haber arrancado todo pues con juego, con un engranaje y con una experiencia. Y entonces eso se hizo bien. Y ahí se producían pues debates públicos con respecto a Andalucía, sí o no. Había algunos que decían que no sé, yo me siento que representando a Andalucía, a mí que me importa la sevillana, lo voy a Andalucía. Se decían cosas como esta también, ¿no? Bueno, entonces la verdad es que el debate que había, el debate político era mucho más sosegado. Y quizás porque nos sentábamos en un consejo, una comisión permanente todos, una vez a la semana, pues para determinar todos los asuntos globales de la ciudad, por lo que fuera, pero es distinto. El talante fue muy distinto a lo que ya desgraciadamente, y creo desgraciadamente vino después, porque a lo mejor, desgraciadamente es una posición personal mía, porque a lo mejor lo que tenía que hacer era así, ¿no? Pero bueno. Y antes decías, viéndote tú en el espejo de la pantallita, que casi no te reconocías. Bueno, aparte, digamos, de la diferencia en lo externo, en lo interno te reconoces, ¿ha cambiado mucho tu escala de valores desde aquel entonces? Vamos, ¿O cómo? yo te voy a decir una cosa. Vamos, no es cuestión de un psicoanálisis ahora, pero... La escala de valores no cambia. La escala de valores no cambia, bueno, tiene unos valores y el que esté, yo creo que todos, fíjate, todos los que hayan estado en política tienen algunos valores y han entrado por unos valores. Independientemente de luego lo que haya pasado, han entrado por... La escala de valores no cambia. Lo que sí cambia es tu madurez, la experiencia. Eso que cuando hace muchos años era uno más joven y dice, eso de la experiencia, te decían mucho, bueno, es que hace falta experiencia. ¿Experiencia para qué? ¿Tú te crees que te come el mundo en 2 patadas y enseguida? Pues sí que hace falta la experiencia, claro. La experiencia, ¿para qué te sirve? Pues para moderarte, para sosegarte, para poder analizar mejor las cosas. Todas esas cosas sí las noto que las he cambiado, ¿no? Desde la perspectiva de ver las cosas con menos hirientes. Y luego, pues, hombre, con esas edades con que estábamos nosotros ahí, yo tenía 30 y pocos años, bueno, pues una democracia que también era muy jovencita, recién nacida y todo esto, y con muchísimas ganas de hacer cosas, pues entonces se puede meter mucho más la pata, mucho más fácilmente, que si tiene ya pues una democracia más consolidada, una experiencia superior, que te da una madurez y te moderas y ves las cosas con mucha más frialdad, ¿no? Tu función dentro del ayuntamiento como primer teniente de alcalde, teniendo en cuenta los continuos viajes que tenía que hacer el alcalde titular por su condición de senador. Rafael Gineal era senador y entonces, pues, como me pasa a mí, yo salgo mucho. Entonces él inclusive, pues no sé decirte si salía más que yo, ahora me recuerdo. Pero entonces yo he actuado muchas veces de alcalde accidental. Y mi función era, pues, portavoz de UCD en el ayuntamiento, y el que me peleaba pues con la oposición, el que discutía, el que pues y además, bueno, pues de alguna manera también yo llevaba personal en el ayuntamiento y me sentaba en la comisión permanente. Entonces, bueno, allí antes ninguno teníamos dedicación exclusiva, ninguno. Y vamos, ni el alcalde tenía dedicación exclusiva, nadie. Y entonces, bueno, pues no ganábamos dinero, ¿no? Ganábamos una dieta que al final de la legislatura de aquella corporación eran 30.000 pesetas al mes. Y bueno, pues entonces no teníamos era de 2.000 millones de pesetas. No teníamos despachos. Nosotros nos reunimos en unas salitas y entonces, bueno, pues el único que tenía despacho era el alcalde. Y entonces, bueno, pues imagínate cómo se veían las cosas, qué gestión se le esperaba que hicieran algunos concejales responsables, porque era ley de régimen local anterior, que nos venía heredada. Pues imagínate cómo se había hecho aquella ley, que no se pensaba ni medios de trabajo para los concejales o para lo que tuviera. O sea, se pensaba que trabajaran poco o que pasaran por encima. Entonces, bueno, no estaba preparado. Claro, no atendíais al ciudadano. No, donde podíamos, en un gabinete, una salita, y entonces allí pues atendíamos pues Pepe Imbroda, que era el que llevaba pues la atención al ciudadano, eso me estás diciendo, porque recibía allí. Sí, ya está. Mira, que aprovechando, hay que decir que muchas de los datos pues no son fruto exclusivamente de mi memoria, sino de escoger los textos adecuados y de documentación. Y aquí hay una revista, si se puede ver, una revista que precisamente editaba el ayuntamiento y el director comercial, o el que estaba por encima, el director político era Pepe, Sí. que era también a la sazón pues relaciones públicas, Sí. festejos, en fin, y el director periodístico era Juan de Dios Mellado, que por cierto, en ese viaje
tuvo un accidente cuando llegó a Ceuta. La primera parte de ese viaje se hizo en Ceuta, y entonces la Casa del Mar se vino abajo estruendosamente unos cristales, una vidriera, y con tan mala suerte que le cayó de lleno a Juan de Dios Mellado. ¿Qué consiguió con esto? Pues aparte de contusiones y heridas, que Adolfo Suárez concediera una entrevista en exclusiva para la revista Melilla. Que por cierto, Rosa Posada, cuando vio que el otro estaba ahí medio hospitalizado, porque Suárez tuvo el detalle de interrumpir brevemente su obligación en Ceuta para acercarse al hospital de allí y interesarse por el otro, que además le decía al policía, no entre usted porque que está aturdido. Pero el fotógrafo ya dice, no, este tiene que entrar. Y prácticamente se lo llevó de la mano a Suárez para que entrara. Entonces le hizo la petición, ¿cómo te encontrarías mejor con una entrevista? Y Rosa Posada, que dijo, esto es todo un chantaje emocional. Pero chantaje o no, el caso es que esta modesta revistita pues consiguió la exclusiva de la entrevista con todo un presidente del gobierno que estaba materialmente asediado en aquel entonces, porque claro, le aprovechaban que lo veía. Entonces ya se hablaba de la soledad de la Moncloa, que Suárez ya no salía tanto como en un principio. Naturalmente eran muchos los problemas de Estado a los que tenía que hacer frente. Y en fin, esto es pues un recordatorio a la labor que hicieron pues personas como, aparte de Juan de Dios Mellado, colaboraban Juan Antonio Barber, Ángel Morán, José Peláez, el de la voz, y también Elías Gómez. Los fotógrafos eran Antonio Chávez, Laureano Valladolid, que ya por entonces estaba, y Macarro, que fue corresponsal de Televisión Española hasta que se indignó por el tratamiento que se le daba a Melilla de su televisión. Y entonces llegó un día en que dijo, ya no envío nada más. Sí, por los medios inclusive que le daban, ¿no? De una cámara vieja, sí, claro. No había manera de que le compraran una cámara, de que sí, es verdad. Y claro, y después se perdió muchísimas cosas porque se mandaron al centro territorial en Andalucía. Mucho de ese material que él mandaba aquí, porque claro, al ser formato cine no se podía tener copias con la facilidad que hoy tenemos con el vídeo, y mandaba el original, y con esa reestructuración que hubo de los centros territoriales con el nuevo mapa autonómico, pues lo que se consiguió era desmembrar parte del archivo relativo a Melilla, y en concreto todo lo que se mandó allí a Sevilla, que intentaremos todavía seguir la huella, a ver si damos con ello. Entonces vamos a ver con qué nos encontramos ahora. Esta es precisamente la entrevista. Mellado, ¿no? Este es Juan de Dios Mellado, del que estamos hablando. Que era de Diario 16. De Diario 16. Cambio 16. Bueno, era el Grupo 16, que también ya ha desaparecido. Sí, fue en la revista. Claro, es que estamos hablando, los articulistas más famosos estaban en periódicos como Pueblo, como Ya, como Diario 16, que hoy ya no existe. Pero vamos, en Cambio 16, sabes que tuvo una revista una importantísima, enorme en la transición, y este era corresponsal y tenía articulistas, o sea que tenía un buen papel en la prensa nacional, Juan de Dios Mellado. Sí, además cuando se decía, de hecho, libertad sin ira. Libertad sin ira. Ese fue el eslogan fundacional del Grupo 16. La canción fue un algo más de ese marketing de lanzamiento del Grupo 16, y se asoció pues la idea del cambio 16. 16 era el número de los promotores. Sí. Era el número de los promotores de la empresa. Ahí estaba Sala, ¿no? Juan Ramón de Estaban Sala, los dos hermanos Salas. Sí. Uno de ellos es uno de los responsables del Mundo actualmente, y otro pues siguió con Diario 16 hasta que... Murió, me parece, ¿no? Murió uno de los dos. Bueno, no sé. Pues ya aquí... Ahí no venía más. Ya y esto de Libertad sin ira lo cantaba Jarcha, ¿no? Efectivamente, lo cantaba Jarcha. Y bueno, aquí en esta entrevista es que tampoco, pues por lo visto, nadie acercó el micro donde tenía que acercarlo, y se ha perdido lo que dijo. Tienen el micro, pero lo tienen bueno, pero cerrado, como tengo ¿no? aquí la revista más o menos, podemos decir que le pregunta, bueno, damos preferencia a la imagen. Comunidades. Mira, Alberto Anselén. Esto sí es Alberto Anselén Sultán. Mira, la Mojatar. Sí. De la Cámara de Comercio, Industria y Navegación. Sí, están todos aquí, mira. Que entonces las peticiones que le hizo la Cámara de Comercio era, bueno, hay algunos que repiten porque estaban en su condición de miembro de la Cámara de Comercio y también del consistorio. Sí, Antero Barquero, por ejemplo. Y Pepe Calderón. Pepe Calderón. Pues lo que no sé es por qué, la verdad no me acuerdo, por qué se hicieron todas las reuniones en el Parador, pero en un sitio era incómodo, estábamos incómodos todos,
Sí, y además, y la gente sentada donde podía, Claro, buenamente. No sé por qué se hizo yo, ¿verdad? Claro, esto ahora se vería como algo muy cutre, pero era de lo más natural Sí, sí. y espontáneo. Ahí, bueno, de hecho... Ahora fíjate al Canal Burgón en toda la entrevista, ¿eh? Ah, mira, Emilio Atienza, Emilio Atienza, efectivamente. que fue Ayudante. responsable en la delegación de gobierno, pues Sí, se dedicaba un poco a cuestiones de información. Que Esto- Burgón viene de la información, ¿eh? Bueno, hablando de información, es una información mucho más clara que la que ahora aparece por el monitor. Pues entre las peticiones de la Cámara de Comercio, aquí Oiga, está Juan Río. Perdón, Ángel. Jesús García Larcón, Jesús García Larcón, digo, que por Jesús cierto, García Larcón. nosotros le habíamos invitado, pero respetando... Pues, Esto es el partido ya, ¿eh? Sí, Ahí dejó el estoy yo partido también. y no apetecía mucho evocar... Eso, mira, Emilio Bota, eso es una reunión ahora de la ejecutiva del partido de UCD, ¿eh? Claro, Antes fue era el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la ejecutiva de ahora UCD. estamos la ejecutiva de UCD, ¿eh? Ahí está García Margallo. Ahí está Emilio otra vez, Emilio Bosch, Juan Ríos, un servidor. y hay todo de su José María, gente. José María. Eso, Horacio Espina, que también ha fallecido. También ha fallecido. Ha fallecido también, desgraciadamente. Y también está ahí Javier... Y esto ya es en el balneario número 1, en esa cena que aún te hemos comentado, con todos los afiliados de la UCD. Mira, vamos a dejar un momentito Javier, dejamos la cena para un poco más tarde. Pues, Javier, dejamos la cena para un poco más tarde. Por recordar las peticiones de la Cámara de Comercio de aquella época. Eran tan sencillas, también están recogidas en esta revista. Decía, la primera, las comunicaciones marítimas. Decía, es imprescindible el establecimiento de 2 barcos ferries que realicen el servicio nocturno con Málaga en ambos sentidos. Ahí más o menos vamos bien, ¿no? Más o menos, nos cruzamos, no 2 turnos, Pero no, bueno. 2 veces nocturnos. Después, comunicaciones aéreas. Propugnamos la prolongación de la pista de aterrizaje en 200 metros para obtener así un mayor margen de seguridad. Ahí eso también se... Bueno, me hace gracia porque es que Se desde hace- el principio se estaba persiguiendo la ampliación de la pista. La Y pista, después ¿sabes sí, que sí. la pista esta se hizo, costó 40 y tantos millones de pesetas, creo recordar, y fue prácticamente un convenio entre el ayuntamiento y el gobierno. El ayuntamiento de Melilla pagó bastante dinero de la pista. ¿Te refieres a la originaria? Sí, la originaria. Y se hace así pues porque de Madrid en aquella época dice que no hacía falta un aeropuerto. Entonces Paco Mir fue su tenacidad la que logra que se haga una pista, pero ya no como se tendría que haber hecho. Entonces, ya actuando el ayuntamiento como si fuese una carretera, ¿no? Entonces, dentro del ayuntamiento, también con el Ministerio del Aire correspondiente de la época, pero ahí el ayuntamiento entra con dinero. Entonces, por eso tenemos la pista tan pequeña que tuvimos en aquella época, por eso nada más que podía venir el Twin Otter, que es una avioneta con 15 pasajeros, que es la que venía, que le llamamos el Mosquito, y por eso esta pista está cruzada a vientos. No, Claro, se tenía que haber hecho en dirección al mar, que había muchísimo terreno en aquella época, todas las huertas del Real, toda la parte de la huerta y toda la parte de lo que es el aeropuerto, las huertas que había ahí, se podía haber hecho perfectamente, pero el gobierno de la época no consideró que no hacía falta, y por eso en Vivelanca se lanza y hace, bueno, ¿y por qué se lanzó si no lo hubiésemos tenido? Sí, porque mi Blanca hacía las cosas y después ya Lanzó, pedía permiso. Después ya se lanzó y puso, dinero nuestro de la Cámara Municipal, en la época de Vivelanca pusieron dinero, creo que costó 40 millones aproximadamente, creo. Pero tengo que ver, tengo datos, podría verlo. Y aquí la ampliación de la pista a 200 metros, pues claro, en aquella Bueno, época ya después nosotros conseguimos traer, creo que fue el DAS 8, el DAS 9, que es un avión canadiense que viene que da un impulso tremendo a las comunicaciones aéreas, que aterrizaba en pista pequeña, de más plazas. El DAS yo creo que estábamos hablando ya de las 50 y tantas, 60 plazas, que damos un salto cualitativo importante a la época. Pues la pista seguía siendo pequeña, y ha seguido siendo pequeña. Y ahora cuando la terminemos, que vamos a ampliarlo, ya está en adjudicación la obra, que el año que viene se hará esta obra, pues aunque ya nos dé un respiro importante, pero la pista seguirá siendo pequeña, porque se hizo en más sitio, y por no tener más sitio donde ampliarlo, ya no se puede ampliar más. Pero en fin, podrán venir otro tipo de aviones. Bueno, pues también decía que se hace necesario el equipamiento del aeropuerto para vuelos nocturnos. Sí. Así. Bueno, firmo yo esto, yo firmo. Bueno, ya, para no seguir con instalación de una planta piloto de producción de energía con fuente alternativa del petróleo.
Con fuentes alternativas, sí, tenemos una propuesta. Eso lo hizo la Cámara de Comercio, ¿no? Eso es la Cámara de Comercio, sí. Y bueno, y que haya un delegado de comercio en Melilla, beneficio de área de expansión. Es que antes había uno de industrial. Ceuta y Melilla, ¿eh? Era Ceuta y Melilla, la acción de gobierno de Era, comercio era sí, Ceuta y Melilla. englobaba a los dos. Por eso se pide de aquí la Cámara de Comercio que quieren uno aquí que resuelva los problemas aquí en Melilla. Porque después el delegado de gobierno, el delegado de comercio en Ceuta da muchos problemas para la licencia de importación, etcétera, que entonces había licencia de importación y había una serie de actividades comerciales distintas. El ministro de Trabajo entonces se enorgullecía del decreto que había emitido unos meses antes, por el cual se daba una subvención de 300.000 pesetas por cada puesto de trabajo creado en Melilla. Y además una serie de beneficios y de reducciones y bonificaciones fiscales. Sí, eso se hizo, efectivamente. Pero no sé, de pronto... Sí, se usó ese decreto. Hubo empresas que se instalaron aquí que usaron de las 30.000 pesetas por puesto de trabajo. 300.000 pesetas, era mucho. que era bastante dinero para crear un puesto de trabajo. Sí, ese decreto se utilizó aquí en Melilla en algunas empresas. Pues, ¿no vamos a cenar? Venga. Vamos. Pues este es el balneario. Eso también fue apoteósico, muchísima gente. Cientos de personas, dicen las crónicas. Gente, sí, no sé si cabía. Eso se... Bueno, aquí vemos la familia Carlos Benet, Benet, aquí tiene la izquierda Carlos Benet. su compañero en el Rubio, Senado, Francisco Rubio. Aquí está Ernesto Rodríguez otra vez por aquí. Jesús García Alarcón, presidente de la UCD de la época. El cámara parece que llevaba tiempo esperando. Se entretuvo con algo que le hacía perder el equilibrio. Esta noche es una noche especial, es una cosa que se suele decir con frecuencia. Pero cuando yo estaba en el aeropuerto esperando la venida del presidente, estaba pensando porque soy un sentimental. Estaba pensando, y se lo decía cuando estaba reunido en el Parador con él y los ministros que le han acompañado, en una reunión que tuvo lugar hace mucho tiempo, antes de las primeras elecciones generales. Sí, verdad, las manos no se sabía dónde meter. Cuando de un talante democrático de unas cuantas personas, concretamente del que hoy es nuestro alcalde Rafael Ginelli, senador, y de Margallo, hoy diputado, que está con nosotros, diputado por Melilla. Yo me acuerdo que tuvimos una conversación a tres, y si bien había una gran amistad entre Rafael y yo, sin embargo, para nosotros, el que hoy es nuestro gran diputado y, en fin, uno de los mejores diputados para nosotros, y es verdad, vosotros lo reconocéis, que tiene la nación. Lo tienes que reconocer, presidente. Empezó que hoy ha culminado con la visita del presidente del gobierno a Melilla. Presidente del gobierno que viene, en fin, a darnos un calor, una ilusión, una esperanza, como la ciudad de Melilla nos recordaba. Y es bueno que haya venido como presidente del gobierno, no como presidente del partido, porque así parece que cobija a todos. Es una UCD grande, pero es aún más grande porque cobija a toda la ciudad de Melilla. Eso nosotros como partido lo tenemos que comprender, porque... Y, en fin, para terminar, hay una cosa que simboliza Melilla, porque Melilla es vieja como el tiempo. Melilla siempre fue española, pero Melilla tuvo antes unas presencias de unas raíces muy profundas en nuestra ciudad. Entonces, yo no sé de quién partió la idea, pero actualmente el símbolo de Melilla es el ánfora. Entonces, UCD de Melilla le ofrece a nuestro presidente, al presidente del gobierno y al presidente del partido, el símbolo de Melilla para que lo lleve siempre en su corazón. Presidente UCD.
Buenas noches, queridos compañeros y compañeras del partido. Después de un día de contactos sociales con todas las autoridades de Melilla y con todos los sectores de interés en Melilla, es especialmente grato compartir con vosotros, mis compañeros de partido, estos momentos. Especialmente grato por muchas consideraciones, entre otras cosas me he rejuvenecido hoy 23 años. Hoy he recordado de una manera pues muy sentida los años que llamamos, los años 57, donde estuve aquí yo cumpliendo mi servicio militar como alférez de complemento en el Regimiento de Infantería 52 de Melilla, hoy desaparecido y ocupado por un regimiento de regulares. Ciertamente no he hecho otra cosa que cumplir con mi obligación. Cumplir con mi obligación de presidente del gobierno con respecto a dos ciudades españolas que necesitan de una manera especial un tratamiento singular de inseguridad y de inquietud en casi todos los niveles. Es cierto que esos vientos de inseguridad y de inquietud afectan también, como no era por lo menos, a España. Y al desempeño está dedicando UCD, los hombres y mujeres de UCD, y fundamentalmente los hombres de base y las mujeres de base de UCD, los mejores y las mejores horas de su actividad. Y lo estamos haciendo, repito, en medio de problemas sanitarios de verdadera importancia. La existencia de ese hospital de la Cruz Roja con esas deficiencias instrumentales verdaderamente impresionantes no puede continuar así. He adquirido el compromiso de una dotación de instrumental nuevo en breve plazo. Muchas personas también se veían por ahí que han cambiado de aspecto. Lo he visto mi hermana estaba ahí, mi hermana Maribel, mi cuñado Juan Carlos, acabo de verlo. Antes me preguntabas que cuál de los problemas que había, efectivamente, lo ha dicho el presidente Suárez, uno de los problemas de la época también que se hablaba era el problema de la sanidad del hospital, fundamentalmente el problema del hospital, ¿no? De Cruz Roja. Y bueno, pues son problemas de la época que la democracia pues ha funcionado bien para la ciudad, ya no tenemos el problema de la vivienda, es tan dramático, y el problema del hospital es tan dramático como fueron en aquellos años. Pues ahí se ha producido un corte, de luego no imputable a nosotros, tal y cual nos lo remitieron a la televisión española, y lo que viene a decir, pero vamos, aunque no hayamos oído el corte, tenemos aquí que lo que dijo, lo que viene a decir, quizás un poco con un cierto espíritu autocrítico, decía que se ha hecho bastante en Melilla por parte de UCD, pero después de la visión que se llevó de la ciudad en ese trayecto que hizo tan rápido desde el aeropuerto a la Legión y de la Legión al centro de la ciudad, pues dice que los gobiernos de UCD han asumido la responsabilidad de gobernar, pero pienso que todavía quedan muchas cosas por hacer e incluso por mejorar, porque aquí viene y dice, en este breve recorrido me ha recordado que muchas cosas están peor que en aquella época, que la época de 23 años atrás. Lo cual quiere decir que sí es verdad que hemos avanzado muchísimo en la resolución de nuestros problemas, no es menos cierto que tenemos que multiplicar nuestra actividad para avanzar muchísimo más. Recordó eso, que incluso pues con añoranza algunas cosas que la veía peor, 23 años después. Nosotros tuvimos, cuando él vino, llevamos 2 años de gobierno. Claro. Y, hombre, hubo gobiernos en la dictadura que funcionaron mejor. Paco Mir Berlanga fue un buen alcalde, por lo menos fue promotor. Antes he hablado, no sé si me equivoco en la cifra que costó el aeropuerto, no sé si estoy todavía pensando en los 4 millones o los 40 millones, pero bueno, te lo diré en un próximo programa, tú lo dices aquí. Yo creo que más por 4 millones. 4 millones. Yo de todos modos, de la época. Claro, de todos modos te lo diré. Hombre, si me has dicho antes, el presupuesto del año 81 nuestro eran 2.000 millones del ayuntamiento. En el 82 eran 3.500 euros. Estamos hablando ahora de 26.000, 27.000 millones de pesetas más sociedades. Estamos hablando de 30 y algo millones de pesetas, imagínate si se multiplica. Pero, hombre, la Melilla que él conoce es 23 años atrás, estamos hablando del año 60, año 57, ¿no? 57. Bueno, una área distinta, pero distinta en cuanto a la definición de ciudad en sí mismo, ¿no? Era el protectorado, Marruecos coge la independencia en el 56, o sea, es otro tipo de ciudad, claro, la que él ve. Bueno, a lo mejor también le pasaba lo que nos pasa ahora, que él, como él tuvo un rejuvenecimiento de 23 años, igual que nosotros ahora respecto a lo que estamos aquí tratando, ha pasado también 23 años, pues claro,
uno siempre, hace 23 años, pues las cosas las veía mucho... no es lo mismo ver las cosas de joven, que es un poquito más mayor y con más responsabilidades. Y posiblemente él recordará lo más grato de esos... Puede ser eso. De esos años de juventud. Puede ser eso. Y cuando... ¿Y qué dijo en ese discurso? ¿Dijo algo de política? No, de política Hospital dijo... Roja y en realidad no dijo nada de política bien. Así que fuera trascendental. Entonces, el balance que hizo tu partido y también el que hizo el ayuntamiento de este viaje, ¿cuál fue? Y también cuál fue la reacción de la oposición, porque aunque las relaciones eran buenas, sin embargo, no podemos saber qué es lo que dijeron entonces, porque se negaban a contestarle a esta revista por hacerlo el gobierno. Pues perdimos la ocasión, hemos perdido la ocasión de tener un documento histórico, porque el señor Soria, mi amigo Soria, no quisieron contestar en esta revista. Me hubiese gustado con la perspectiva del tiempo verlo. Bueno, hombre, yo creo recordar que hablaron bien, hablaron bien. Los comentarios de la oposición, fundamentalmente el PSOE de la época, fueron positivos en cuanto a la visita del presidente y demás, pues porque además el presidente tuvo un buen talante con ellos, como con todos, y planteó todas las cosas que le planteó, fundamentalmente Manolo Soria, pues él las contestaba, y, o sea, yo creo que hablaron bien, cayó bien. Y nosotros, el balance que hicimos fue un balance, pues, para nosotros, pues, muy ilusionante, de éxito total, y además, para él mismo, Adolfo Suárez no olvidó nunca el viaje a Melilla, El baño de multitudes que tuvo, en una época muy mala para Adolfo Suárez, que tenía varones por todos sitios, tenía a los jóvenes turcos, tenía toda la historia, ya empezaban a desmembrarse, tenía una presión enorme de la oposición, pero la oposición no era PSOE solamente, era también Fraga, que también una oposición fortísima la que le dio. Y luego, además, los ruidos de sable, los cuarteles... Pues, que no es ninguna tontería, porque estamos hablando de diciembre, es decir, 3 meses solo antes de que se produjera la zona de... Sí. Entonces nosotros, pues nada, pues lo cogimos y además así lo publicamos y lo difundimos como un gran éxito. A nosotros nos dio una inyección de moral enorme, ¿no? Y por eso cuando pasaron 3 meses y dimitió, 2 meses y medio, 3 meses y dimitió, yo me acuerdo que había aquí una visita de unos altos cargos de aduana y estábamos, bueno, pues en visita oficial y estábamos trabajando y nos comunicaron por radio que no radio dijo que, porque lo dio de repente, la dimisión de Suárez fue repentina y entonces fue un mazazo. Para mí particularmente fue un mazazo, ¿no? Y luego, pues, claro, porque él cuando vino aquí no se infiere ni se desprende de cómo se comportó, de las declaraciones que hizo, de la forma en que lo hizo, del entusiasmo que desplegaba, que fuera a dimitir 3 meses después. No, para nada. O sea, él venía con triunfado y además le pregunta, ¿y usted cree que va a ganar las elecciones? La entrevista esta, la gran exclusiva, y dice, con toda seguridad ganaremos y yo como presidente. Llega un punto ya que no aguanta la presión y no aguanta las encuestas. Llega un punto que no aguanta las encuestas. No sabía que las encuestas se equivocaban casi siempre. Claro, un punto que tiene las encuestas ya muy negativas y luego además tiene una descomposición de su partido bastante fuerte y no la aguanta, y entonces es cuando dice que me voy. Entonces, pero aquí, cuando estuve en Melilla 2 meses antes o 3 meses antes, no estaba contemplado ni dio ninguna señal. Vamos, no hubiese venido a Melilla, ¿no? Si él hubiese tenido esto encima. ¿Para qué meterse? Lo que pasa es que esto fue, y como he dicho antes, un mazazo. Yo luego tuve oportunidad de hablar con él. Luego se celebró el Congreso de UCD en Mallorca, que fue para ver cómo se sustituía a Adolfo Suárez. ¿Fue la elección del Andelino Lavilla? Fue la elección del Andelino Lavilla, efectivamente. Como candidato. Exacto, que hubo ahí pues una historia importante. Y luego, pues, allí en Mallorca hablé yo con él. Pues serían 2 o 3 meses después de su dimisión, ¿no? Me parece que fue, no recuerdo ahora mismo, pero yo el caso es que hablé con él. Y yo estaba tan imbuido y tan ilusionado, y decía, tenemos un líder con el carisma que tiene, y esto es muy bueno para España y bueno para Melilla, que yo me acuerdo que hablé con él y lo primero que le dije es que me había decepcionado. Digo, presidente, me has decepcionado, tú no tenías derecho a irte de esta manera, ¿entiendes? Pues porque mucha gente ha creído en ti. Me fui directamente al cuello, ¿no? En cuanto lo oí, algunas veces tengo esas cosillas. Y me dijo que, yo me acuerdo, me dice, bueno, es que ahora yo todavía no puedo decir por qué me he ido. Hay unas razones que algún día las contaré. Yo me acuerdo que me dio un abrazo y me dijo eso. Yo creo que me dio el abrazo para que yo no siguiera ya hablando más, pero me dijo eso. Y eso no me lo dijo a mí solo. Luego lo dijo más, pues porque
en alguna conversación que he tenido yo ya con líderes importantes de la época, en estos tiempos, que hemos estado hablando de la transición, de Adolfo Suárez cuando se fue, pues, y además he leído, algún comentarista nacional importante ha leído, pues aquello que Adolfo Suárez iba a decir de las razones, pues nunca las dijo, Claro, tal, o no hubo razones. Es lo que te voy a decir, que esto es como el asesinato de Prim, uno de los mayores misterios. ¿Cómo fue perpetrada esa dimisión? Jamás lo ha contado, ha llegado a contar las razones exactas. Entonces pasa esto, y bueno, luego ya ocurrió lo del 23F, ocurrió el caso espectacular del Congreso, aquel disparate, ¿no? Y bueno, menos mal que esto se encauzó todo. Y luego UCD pues ya se vino abajo, UCD ya se vino fuera, pues porque también está muy personalizada en él, era una coalición prácticamente sin ser de derechos y de hecho de varias tendencias y partidos, estaban liberales, estaban socialdemócratas, estaban los que venían del régimen anterior, estaban pues, tecnócratas, había una mezcla democristianos, y esto pues no se podía aguantar. Sí, pero esa división era un poco artificial vista desde Melilla, ¿verdad? Sí, hombre, aquí había gente que jugaba alguna de ellas. Por ejemplo, el diputado García Margallo, que fue un personaje importante, quizá el más importante de la época de UCD de Melilla, no lo olvidemos, fue el diputado José Manuel García Margallo. Y este además tenía personalidad política. Después llegó a ser director general de Cooperación Territorial o algo, sí, o intercomunitaria. Exacto, y hoy día es eurodiputado. Y además fue muy ministrable muchas veces, no llegó. Pues este era de los jóvenes turcos, una de las tendencias que había en UCD. Cuando viene Adolfo Suárez a Melilla ya está don García Margallo moviéndose, en algunos niveles. Hay otros que no voy a nombrar ahora que estaban también en algunas tendencias. O sea que algunos mientras están dándole regalo están con la daga. Es que eso, yo creo que UCD empezó a moverse, pues yo no sé, el año 77 son elecciones, el 79 son elecciones también, y 79 fueron las municipales, locales, sí. Pues yo creo que de cuando acabaron las locales empezaron a moverse. Es que realmente UCD, tiempo para gestionar, muy poco, porque tuvo que hacer frente, digamos, a los grandes problemas de construcción de un nuevo Estado. Hay un discurso de Adolfo Suárez muy bueno en el Congreso de Diputados, una vez que le aprietan mucho, que fue aquel famoso de la casa. Estoy construyendo una casa, y quieren ustedes que primero haga los techos, que haga, pues, que decía, que hiciera a lo mejor pues, los dormitorios cuando todavía no podía poner los cimientos, cuando todavía no podía meter la fontanería, y ustedes quieren que haga esto. Claro, aquel fue muy celebrado, en uno de los momentos que lo arrinconaron, él salió brillantemente, y efectivamente, si estamos armando políticamente un Estado, estamos haciendo el traje y no se había hecho, tenía que hacerlo, y además gestión del bienestar de los ciudadanos. Pues, en una época en que no había tampoco un sistema fiscal. O sea, que la gente le pedía, bueno, usted arregle esto, arregle lo otro, pero ¿con qué dinero si nadie pagaba? Y era el momento de la gran evasión de capitales también de España, ante el temor de lo que pudiera suceder. Que hay evasión de capitales, famoso y sonada en aquella época. Bueno, pues que había que adaptarse y además teníamos que adaptarnos todos mentalmente a una nueva situación, que durante 40 años pues no la conocíamos. Entonces somos generaciones pues nuevas, prácticamente las que estamos entrando en la democracia en este país, que nunca habíamos conocido la democracia. Y otras que apenas tampoco, realmente son gente ya más de cierta edad, la que había conocido algo pues antes del 36, ¿no? O sea, que pues, es un país que está muy tutelado, además que está muy subsidiado, claro. Es una economía que era, pues aparte era muy falsa, era muy subsidiada por todos sitios, había que dejarla que funcionara el libre mercado. Entonces, bueno, había unas historias que hacer, y aparte a ver quién hablaba, cómo podía hablar, cómo te podías presentar. Claro, pero es que estamos hablando de una España todavía. No solo no había entrado en la OTAN, sino que tenía hasta algunos devaneos que yo recuerdo cuando en época de UCD fue Robles Piquer, en nombre del gobierno español, a la conferencia de países no alineados que se celebraba en La Habana. Entonces, nada estaba definido del todo, tampoco se sabía muy bien cómo iba a terminar el mapa autonómico. Y después, pues si faltaba poco, también algunos analistas de la época vincularon el viaje aquí con la renovación de los acuerdos con Estados Unidos, los acuerdos que se firmaron en el 53, porque las bases se habían encontrado. El problema que incluso plantearon algunos militares a Suárez era que en Sydney pues hubo que disparar, los aviones disparaban no municiones, sino tiraba en vez de bombas, tiraban latas de gasolina, que claro, que con el impacto y de muy alto, pues a lo mejor hace algo de daño, pero porque tenían expresamente prohibido utilizar material americano frente al ejército marroquí. Entonces, todo aquello no se sabía muy bien dónde iba a parar.
Hombre, tanto que no se sabía que no solamente hay el golpe de Tejero, sino que hay bastantes más asonadas que se controlan. Sí, aquí Y, hablamos claro, del 27 de octubre, claro. el día antes el que estaba previsto antes de que ganó el Partido Socialista las elecciones del 82. Claro, hay bastantes movimientos, ¿no?, de sables, ¿no? Entonces, bueno, pues aquel país tenía que definirse y todo eso. Hombre, hoy no hay nadie que no le reconozca a Adolfo Suárez la gran labor que hizo en llevar, transitar este Estado de una situación de autoritarismo a una situación de democracia. Hoy Adolfo Suárez es un personaje, y fuimos, además es Adolfo Suárez y es España, por supuesto, Su Majestad el Rey, ejemplo en todo el mundo. Muchos no han querido imitar, ¿no?, de cómo se hizo la transición aquella. O sea, se hizo bien. Lo que pasa es que si nos metemos en el año 79, 80, 81, nos metemos dentro, bueno, pues vemos pues todas las carencias, todos los problemas que hay, pero de la perspectiva desde ahora es chapó lo que hizo Adolfo Suárez, y por supuesto el Rey, ¿no? Pues el Rey estuvo detrás de siempre de todas las operaciones, ¿no? Pues así que ahora mismo es uno de los políticos, una de las personas con más valoradas, ¿no?, y con más respetadas en este país, Adolfo Suárez, que luego se equivocó, ¿eh? Cuando terminó el UCD ya empezó a equivocarse Adolfo. Si Adolfo se hubiese ido a su casa, si hubiese estado... Yo me fui a mi casa. Porque entonces, es lo yo que me iba a estuve decir que... como 13 años en mi casa, ¿eh? O sea, yo no... Algunos se creen que... No tiene nada que ver, pero lo voy a decir entre paréntesis, se creen que yo estoy en política. No, mire usted, yo estuve en el 79 hasta el 82 y medio, 83, y me fui. Y estuve en el 95, que es cuando yo entraba en la ciudad autónoma. O sea, yo me fui. Adolfo, si se hubiese ido, es un capital político que desaprovechó, porque Adolfo hubiesen ido a por él en Andas, donde hubiese estado. Lo que pasa es que no se equivocó. Pero, aún así todo, esa parte suya segunda esa no se le carga en su cuenta, lo que tiene un haber tan importante que hoy día es uno de los personajes más valorados. Y que además sigue teniendo la misma capacidad dialéctica, el mismo encanto. Yo he hablado, pero largamente con él, lo he invitado a que venga a Melilla. Lo he invitado el año pasado y este año, pero se dedicó a estar con su mujer, que como sabemos murió de cáncer. Él se retiró, su hija, él se retiró de toda actividad y estuvo nada más que cuidando a su mujer. Es impresionante su testimonio. Y entonces estaba pasándolo mal, él no estaba psíquicamente preparado todavía para incorporarse a lo que él decía al mundo, a la actividad normal, y por eso me decía que todavía no podía, que esperar un poco, que a ver si... Bueno, ahora está presidiendo la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Sí, ahora está ahí. Y es curioso que él ha comentado que con la vida tan insalubre que llevaba, fumando, sin comer apenas, con café, ha sobrevivido a muchos de los seres más queridos que se cuidaban muchísimo. Sí, efectivamente. Él además que tenía problemas de medicina, problemas dentales. Sí, los famosos dolores de muelas que le daba. Él tenía también pánico ahí al dentista. Él tenido que las intervenciones con él de los dentistas han sido pues importantes, porque han sido sus problemas, pero efectivamente lleva razón. Lleva una vida de desastre, metido en política, un alto estrés, no le pegan un tiro de milagro, le dan un golpe de estado de milagro. ¿Y sano? Comida tortilla francesa, se inflaba de café y de tabaco, y sin embargo... Y motivos para depresiones. Pues sigue teniendo el mismo aspecto físico. Yo he estado con él, como he dicho, el mismo aspecto físico, solamente más canas como todo, pero parece más joven ya de la edad que tiene. Adolfo parece, no, es un hombre que tiene un aspecto juvenil, lo sigue manteniendo. Bueno, pues ya se acaba nuestro tiempo. Queda, si acaso, unas palabras para hacer un corolario o algo que, a modo de conclusión, que del mensaje de su área o de la visita, lo que tú quieras, que puedan servirnos para el momento presente, si hay algo que, a modo de conclusión, quiera decir. Hombre, yo creo que nosotros todos deberíamos de mirar, siempre se aprende de la historia que hay que verla, ¿eh? O sea, el no mirar atrás me parece un disparate descomunal. Y hay que mirar atrás, y hay que mirar y beber la fuente de hombres como este, como Adolfo Suárez, que es uno de los hombres más importantes que ha tenido en el siglo XX España, y que sirvió, bueno, hizo un cesto sin tener mimbre, y que estamos aquí precisamente pudiendo hablar todas estas cosas gracias a su coraje, a su valentía, independientemente, por supuesto, siempre dejando de Su Majestad del Rey aparte a Juan Carlos. Pero yo creo que debemos de ver y respetarlo. Y el talante, si ese talante suyo que siempre lo ha tenido, de cortesía, de moderación, de conversación, de amistad, de llegar a la gente, ese talante sí sería... Yo realmente pues lo valoro muchísimo, porque para un político llegar a este talante es muy difícil, y las personas que están bendecidas por Dios con este talante y demás pues son pocas, y este lo ha tenido. Pues Juan Cureda, muchas gracias como presidente por haber hecho un hueco en tu apretada agenda, y como meliense por haber venido a compartir tu vivencia, tu
tus momentos, que parece, bueno, mejores por lo físico, pero vamos, que tampoco es para que ahora puedas quejarte, ¿no? No, tampoco me voy a tirar a llorar, pero bueno, estoy aquí contándolo y estamos aquí hablando. Y conserva la cabellera, que no es poco. Ay, ay, ay. Señores, a ustedes pues muchas gracias por su atención, se han llegado un poco tarde, no se preocupen, tienen una segunda oportunidad el próximo domingo a las 6 de la tarde. El martes que viene no hay retrovisor, si acaso el retrovisor de la Navidad. Feliz Navidad a todos ustedes y hasta después de las vacaciones. Muchas gracias. Sé que habrá otros lugares. Señoras y señores, muy buenas noches. Iniciamos hoy con esta pequeña guía un espacio que trata de ofrecerles la noticia de aquellos actos o acontecimientos que estimamos son de interés general.